Vamos a ir a abrir el sagrado libro, mi hermano. Y vamos al Antiguo Testamento. Hay quienes dicen que el Antiguo Testamento ya quedó atrás, que ahora ya nada más el Nuevo. Pero vamos a abrirlo en el libro del profeta Oseas, capítulo 6. Cuando ya lo tengan mis hermanos, háganmelo saber con un gloria a Dios. Ya después de esto, mi hermano, me siguen con la mirada, porque por tiempo, para hacerlo un poquito más y alcanzar a cubrir todo el tema. ¿Listo? ¿Ya lo tienen mis hermanitos? El que no trae Biblia, acérquese con alguien que lo traiga. Ya no voy a decir que el que no trae Biblia, júntese con un cristiano, porque luego lo toman a mal. Entonces, no quiero eso y que el Señor me reclame. Oseas, dicen por ahí el profeta fresa, Osea, ¿no? Oseas capítulo 6. Vamos a leer el versículo 6 solamente y ya toman asiento mis hermanos y entonces ya me arranco con esto. ¿Listos? Porque vamos a viajar al pasado, mi hermano. Vamos a viajar por el poder de la palabra a lo que pasaba en aquellos tiempos, tal vez muy diferentes a estos tiempos. Dice el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, de la siguiente manera: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos, pónganse cómodos, hermanos, se duerman. De aquí, ¿están de acuerdo conmigo en lo que hasta que el Señor diga? Yo traigo como 10 hojas. No es cierto, mis hermanos. La que luego ya están que se quieren ir al tianguis, ¿verdad? O no sé a dónde quieran ir. Digo, porque a mí me encanta andar en el tianguis. Cuando yo vivía en Estados Unidos, están muy bonitas las tiendas departamentales, pero yo decía, Señor, yo quiero regresar al tianguis. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a leer rapidito, vamos a arrancarnos de ahí. Les voy a leer el mismo versículo, mis hermanos, pero en la traducción lenguaje actual. Fíjense cómo dice: ustedes me traen ofrendas, pero eso no lo quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Ahora, ¿cómo dice ese versículo? Pero en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: quiero que me demuestren su amor, no que me ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Esa palabra, fíjense cómo le llama al Señor. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Gloria al Señor. El tema de este título, mi hermano, es una prédica, pero también es una enseñanza. Yo le había puesto las ovejas perdidas, pero el Señor, cuando me empezó a dar ya un poquito me empecé a adentrar, entonces le puse la pachanga en la casa de Mateo. Van a ver por qué es pachanga en la casa de Mateo. Bueno, mis hermanos, para llegar a algún lugar es necesario conocer el camino. Para llegar a tal, si alguien no nos ha enseñado, es necesario muchas veces un mapa. Pero también es necesario, mis hermanos, que tengamos en claro el lugar al que vamos como cristianos. A veces yo tenía también la costumbre de hablar bien golpeado, pero el Señor me empezó a enseñar y me dijo que sí, porque yo luego le decía cristianoides. A ver, cristianoides. Pero, hermanos, nosotros como cristianos sabemos a dónde vamos, tenemos en claro a dónde vamos. Nada más uno sabe, pero gloria a Dios. No se preocupen porque a mí los amenes no me apagan y ustedes aplauden y se ríen. No pasa nada, mis hermanos. Yo vengo, estoy encendido por el fuego de Dios. Hay quienes no escuchan amenes o glorias a Dios, se empiezan a apagar. Y yo no, yo traigo la mecha bien encendida. Gloria al Señor. ¿A qué lugar vamos, mis hermanos? Tenemos que tener en claro que nosotros vamos, llámesele cielo,
Llámese la Nueva Jerusalén, la tierra prometida, Sión, etcétera. Ese es el lugar al que nosotros estamos planeando llegar, mi hermano. Pero no podremos llegar por aventones. O al ahí se va. Mucho menos podremos llegar si no conocemos el camino. Porque hay quienes no conocen el camino, mi hermano. Y el camino, como dice el mapa, entre comillas, o sea, ¿cuál es ese mapa? El Sagrado Libro. Es el único que nos va a decir cómo llegar a la tierra prometida. Entonces, la Biblia dice, mi hermano, algo muy claro, que si no es por Jesucristo, no podremos llegar. No es por san o santa, no, aquí no hay nada. Es solamente por Jesucristo, y lo dice de esa manera muy clara. Lo vamos a ir viendo, no me voy a meter en eso. Simple y sencillamente porque la escritura del libro sagrado dice que Jesús es el camino, tal cual. No hay palabras sinónimas que nos puedan acomodar a entender algo más. No, dice Jesús es el camino. O hay una coma, las comas son bien importantes en la escritura, mi hermano. Dice, y la verdad, otra coma, y luego dice, y la vida. Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos que tener bien en claro que vamos al cielo, o llámale como quieras, tierra prometida, a la Nueva Jerusalén. Pero bueno, si no es por Él, mis hermanos, no podemos. Y precisamente es Él quien nos aconseja hoy y nos va a aconsejar el cómo hacerlo. Pero también nos indica acerca de un orden. Volvemos a tomar el tema de que Dios es un Dios de orden. Sus siervos tienen que ser siervos de orden. No podemos andar desordenados. Entonces, como Él, es un orden como Él desea que se hagan las cosas. Sin embargo, hablemos de quienes se perdieron en ese camino por no seguir ese orden. Una cosa es perderse del camino, mi hermano, y otra cosa es perderse en el camino. Dos cosas totalmente diferentes. Entonces, una cosa es estar perdido en la iglesia y una cosa es estar perdido fuera de la iglesia. Dos cosas totalmente diferentes también. Vamos a leer las parábolas, la parábola de la oveja perdida, mis hermanos, desde el ángulo y la perspectiva de Mateo y de Lucas. Entonces, ¿qué fueron los que presenciaron tal parábola? ¿En casa de quién creen? Ustedes, bueno, si han leído la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida. ¿En casa de quién fue eso? Son preguntas que a veces, bueno, a mí se me ocurren. Yo luego me hago preguntas que a nadie se le ocurre. Yo le digo, Señor, pero sí lo cuestiono porque me gusta saber todo ese tipo de detalles. Entonces yo empezaba a leer la escritura y empecé a leer que esto pasó en la casa de Mateo. ¿No han visto la película de Jesús de Nazaret del año 1977, por ahí 70, no sé? Que pasa una parte donde está Pedro y Mateo, entonces se juntan ahí y ahí es donde él, ahora sí que les da lo que es la parábola del hijo pródigo. Entonces, no debemos de creernos todo lo que vengan en las películas, y sino verlo y seguirlo con la escritura, porque a veces sí se avientan unas de vaqueros que, híjoles. Entonces yo me quedaba pensando, a ver, vamos a la escritura. Entonces fui a la escritura, ¿y qué crees? Que sí, la escritura lo respalda, que eso fue en la casa de Mateo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, es una plática del Señor Jesucristo que se dio ahí en la casa de Mateo. Entonces, esto está en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces, lo que es este pasaje nos manda también a Lucas 5, 29 y 30. Vamos a ver qué dice primero Lucas 15, versículos 1 y 2. Y es de la siguiente manera, si gustan, síganme, apunten los versículos, háganse siempre su libretita, yo apunto todos los versículos porque luego me sacan de apuros, Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo,
¿quién es este? ¿A quién se referían? A Jesucristo. O sea, a los pecadores recibe y con ellos come. De repente así como que para nosotros no puede tener como que mucho impacto, pero en ese tiempo los judíos, me hacían una pregunta muy interesante ayer acerca de los judíos. Entonces, los judíos son gente bien celosa de su cultura. Si hay alguien así celosísimo que yo conozco de su cultura, son los judíos y yo creo que los musulmanes. Pero el judío es muy celoso de su cultura y no podían juntarse. De hecho, todavía siguen teniendo esa ortodoxia allá en Israel. Hay ciertas calles donde solamente pueden caminar los judíos. Y si ven a un gentil como nosotros, entonces les empiezan a echar bronca. Y se les olvida de repente todo lo que leen en el Antiguo Testamento, en la Torá. Pero bueno, entonces, ¿por qué es tan delicado? Porque Jesucristo, siendo judío, entonces, ¿cómo es que él comía con personas que a lo mejor no eran judías? Y peor que eso, que los conocían como pecadores. Entonces, la Torá era la ley, y la ley era muy estricta. Por eso muchos la pisoteaban y la acomodaban, tal cual, como hoy. Cualquier coincidencia con los tiempos de hoy es exactamente eso, mera coincidencia. Se la brincaban. Entonces, ¿qué dice ahora? Vamos a ponerle ahí una hojita, vamos a Lucas, ahí mismo, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 29 y 30. Se preguntarán, ¿y cómo es que el hermano supo eso? ¿De dónde lo saqué? Lógicamente que leyendo, ¿no? Versículos 29 y 30. ¿Ven que tiene como subtítulo en la Biblia Reina Valera llamamiento de Leví? Leví era también el nombre de Mateo. Entonces ahí es donde se comprueba en el versículo 29 y 30. Pero vamos a leer desde el 27. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Era un recaudador de impuestos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Fíjate que esto es muy curioso. La Biblia solamente registra que le dijo, sígueme. ¿Quién de nosotros deja todo y sigue al Señor? Que nada más le diga así, ven, sígueme. Aquí viene el nombre de la prédica. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, hizo pachanga en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y tenemos en cuenta que a lo largo de lo que es los evangelios, podemos ver que los judíos, los fariseos y los saduceos, estaban muy en contra de los recaudadores de impuestos y lo tenían como de lo peor, porque eran tranzas, iban con las prostitutas, usaban todo lo que se transeaban para hacer pecados a diestra y a siniestra. Entonces, ya viste que ahí está que esto pasó en la casa de Mateo. Entonces regresamos a lo que es Lucas capítulo 15. ¿Cómo supe esto, mi hermano? Yo no sé si alcanzas a ver hasta abajo de tu Biblia. Hay unas letritas chiquititas ahí. Es una concordancia. Tú ves lo que es el capítulo aquí y te relaciona con otro capítulo. Ahí fue donde yo vi que entonces ahí se estaba hablando la misma frase. Entonces se estaba refiriendo que esto pasó en la casa de Mateo. Por eso el tema se llama pachanga en la casa de Mateo. Pero fíjate, la pachanga a la que el Señor Jesús fue invitado. Entonces vamos a aprender muchas cosas. Ahora, Mateo mismo, el anfitrión, agregó en el capítulo 9, versículo 13, Mateo 9, versículo 13, lo siguiente. O sea que habla acerca de lo mismo que fue la pachanga en su casa, pero Mateo agregó esto. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Te acuerdas que es el versículo con el que empezamos? Entonces todo esto está dentro de la misma pachanga que hubo en la casa de Mateo. Entonces, se lo voy a volver a repetir en la traducción lenguaje actual.
Ustedes me traen ofrendas, pero no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. ¿Por qué sería que Jesús dijo esto? Porque los fariseos eran los que se paraban el cuello y se ponían su trajecito, su corbatita y se vamos a la casa de Dios, ¿eh? Los que iban y se ponían sus faldas largas y se vamos a la casa de Dios, se disfrazaban como un cristiano hecho y derecho, ¿eh? Cualquier persona que los viera decía, este es cristiano. ¿Cómo sabes? Porque va vestido como los cristianos. Pero vamos a seguirle, mi hermano, no lo dejemos ahí. Entonces, a mí me llama la atención, mi hermano, que en Oseas, en la Reina Valera, esto tiene como subtítulo, o sea, todo el contexto. Vamos a encontrarlo. ¿Quieren corroborarlo? Porque a mí me gusta que corroboren todo para que luego no digan que yo le eché de mi cosecha. Pero bueno, ahí en Oseas tiene como subtítulo lo siguiente: insinceridad del arrepentimiento de Israel. ¿Correcto? Me lo saqué de la manga, mis hermanos. Pero bueno, ahí está. Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Entonces, por eso dice el Señor es bien sabio, conoce los corazones, y por eso dice que no todo aquel que me dice, Señor, Señor. Decía mi mamá en la mañana, ay, hijo, vete por la otra calle, por allá por la avenida Arca de Noé, dice, porque ahí por donde te vas por el canal, como me queda más cerquita, pues busco la facilidad. Si vete por allá, porque dicen que ahí roban. ¿Qué roban ni qué nada? Ahorita me voy a ir por ahí, tápate, que me voy a tapar. Pero no es desobediencia, es que yo tengo confianza en el Señor. Entonces, me dice mi mamá, me dice, es que dice que roban, que a unos misioneros los robaron. Pues no sé en qué Dios andaban confiando, no sé con qué Dios caminaba. Yo camino con Jesucristo y ese me cuida donde quiera que yo ande. Voy a predicar su palabra. Gloria a ti, Señor. Y entonces lo único que me preocupaba yo era por llegar temprano. Eso es lo que yo también, ya se me hizo tan y me agarré que yo no sé si me venían siguiendo, yo no pongo atención. Voy concentrado en aquel que me salvó. Entonces fíjate cómo es la insinceridad del arrepentimiento. ¿De quién? De Israel, el pueblo elegido, el pueblo escogido, la nación santa. Santo Dios. Entonces, comenzando en el versículo 1, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Fíjate qué palabras. En tu angustia me vas a buscar. Te voy a dejar que hagas lo que tú quieras, lo que se te pega la gana. Pero cuando necesites de mí, cuando no encuentres ni qué hacer, ahí me vas a buscar. Si Dios fuera como nosotros, diría, no, mal por mal. Así es, amén. Amén, amén. Pero Dios es santo. Gloria a Dios. Dios es fiel. Gloria a Jesucristo. Entonces, mi hermano, Él piensa de otra manera. Porque dice en el libro de Isaías, porque así como son de altos los montes, diría yo, así como son de altos los cielos, así son sus pensamientos, más altos que mis pensamientos. Entonces Él es Dios, hermano. ¿No? Es Dios. En otras palabras, menos habladuría, más obra. Y a veces, mi hermano, solamente en la angustia es cuando lo volteamos a ver. Solamente en la enfermedad, en la necesidad, en la tribulación, es cuando lo reconocemos, ahí sí hay Diosito. Y lo buscamos. ¿Qué será más peligroso, mi hermano? ¿Que Dios permita la dificultad en nuestras vidas? ¿O que no nos pase nada, ni nos falte nada? Porque hay quienes cuando les permite cosas, ahí están con el Señor y andan firmes y gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Pero también hay quienes cuando Dios les da, estaban necesitados de economía, por ejemplo, ya les dio, traen carro, moto, hasta caballo traen. Gloria a Dios. Y ya ni se acuerdan del Señor. Hasta que el Señor les quita todo lo que les dio, se vuelven a acordar del Señor. ¿Qué será más dañino, mi hermano? ¿Que nos falte o que no nos falte? Yo creo que la balanza por ahí anda, ¿no? Por ahí anda la balanza, como que es difícil.
Mientras Él pone la muestra, nosotros en la comodidad muchas veces murmuramos, mi hermano. Santo. Amén. Ay, Gloria a Dios. es que ese hermano. Santo. Ay, es que esa hermana. Ay, es que el pastor invitó a ese vago. Huele bien feo. Santo. Ay, era ese, ¿te acuerdas? El pastor lo invitó, se me hace. Ay. Santo. Pero eso sí, mi hermano. Ayunamos un día por semana. Santo de Israel. Pero eso sí, no nos perdemos la oración. Hasta oramos 3 veces al día. Santo. No faltamos a la iglesia. Santo. Pero somos ajenos e indiferentes a la misericordia y la gracia de Dios, mis hermanos. Santo de Israel. Dice alguien por ahí, primero yo y después los demás. Santo. Sin embargo, esta es la parte del banquete que debemos imitar. Esto que vamos a empezar ahorita, eso no lo imitemos, mis hermanos. La parte del banquete. ¿Quieren saber qué pasó en esa pachanga? ¿Sí quieren saber? Porque digo, en las pachangas del mundo ya sabemos que va a haber trancazos o esto, el otro, que se besó fulano, que el compadre con el compadre, porque antes era con la comadre, no, ahora ya se besó el compadre con el compadre. Santo Dios, eso ya lo sabemos, mis hermanos. Pero ahora, bueno, les voy a platicar de lo que pasó en la pachanga. Por otra parte, mis hermanos, Mateo y Lucas tienen registro de que en esa pachanga, en ese banquete, Jesús habló ciertas parábolas, en las que hay una diferencia entre lo que registró Lucas y entre lo que registró Mateo. Vamos a Lucas, capítulo 15. Tiene como subtítulo la parábola de la oveja perdida. Las parábolas, mis hermanos, hay una fuerte discusión. Muchos dicen que sí pasaron, pero muchos dicen que solamente son ilustraciones, historias que el Señor usó para ilustrarnos o como para darnos más, que se nos hiciera más fácil entender las palabras que Él muchas veces nos daba, pero que no entendíamos. Fíjate lo que dice el subtítulo ahí en el capítulo 15, parábola de la oveja perdida. Luego dice adelante, parábola de la moneda perdida. Y luego dice, parábola del hijo pródigo. Son 3 puntos, 3 parábolas. Entonces, si nosotros pensamos que en la pachanga se pusieron a danzar o a hacer otro tipo de cosas, no, mis hermanos. Cuando Jesús está ahí, son cosas sobrenaturales las que van a pasar. Me pregunto yo, ¿Jesús vive en tu corazón? Si Jesús vive en tu corazón, entonces si tú vas a una pachanga, sea de esto, entonces Jesús va a hacer algo sobrenatural. Jesús va a hacer algo ahí. Jesús no te va a llevar a que andes cantando o bailando la Macarena. No, Jesús te va a llevar algo. Porque si Jesús comía con los pecadores es porque es un propósito. Entonces, si nosotros de repente vamos a una pachanguita con los familiares, es porque vamos a llevar el mensaje de Dios, tomando el ejemplo que nos está dando Jesús. Pero eso solamente es a los escogidos. Si tú eres débil, hermano, ni te metas, porque vas a acabar tirado ahí en el vino, o no sé, en el pecado. Tienes que tener una firmeza y una madurez para poder llevarlo a cabo. Pero que sea el Señor. Los acomedidos a veces no tienen parte en estas cosas, sino los escogidos, los elegidos. Entonces fíjate cómo son 3 parábolas, mi hermano. Vamos ahora sí que a resumirlas de manera rápida. La primera parábola, la parábola de la oveja perdida, simboliza a todos aquellos que están perdidos, pero no saben cómo encontrar la salvación. ¿Te acuerdas que estábamos mencionando al principio que hay que tener un mapa para poder encontrar el lugar y tenemos que tener bien planteado hacia dónde vamos? Bueno, las ovejas perdidas son aquellas que están perdidas, pero no saben cómo llegar a ese lugar. Se pierden simplemente y no saben cómo regresar. Caminan por allá, caminan para acá y no saben cómo regresar. Un ejemplo de estos, mi hermano, son aquellas personas, por ejemplo, que en cierta religión hacen las famosas mandas. Yo luego los llegué a ver, que iban con las rodillas caminando desde cierto lugar para entrar al templo, pensando que de esa manera se obtiene la salvación, el perdón de los pecados, porque eso es la salvación, el perdón de los pecados. Entonces ellos piensan que es de esa manera,
Entonces, o les vendieron un mapa que pues era piratón, o no lo sé, pero ese no es el mapa original. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, saben que están perdidos, pero no saben cómo encontrar la salvación y no saben que es por gracia. Ellos piensan que tienen que hacer algo para poder obtener el favor de Dios. Inclusive muchas veces dentro de la iglesia cristiana tienen que hacer algo para poder obtener el favor de Dios. Entonces, la gracia es un regalo. Si no, entonces ya no sería gracia. Ahora vamos con la segunda parábola, la parábola de la moneda perdida. Esto simboliza a todas las personas que están perdidas, pero que no se dan cuenta que están perdidas. Que no sienten que están perdidas, sino una moneda, o tengamos, mejor dicho, tengamos en cuenta que una moneda es un objeto, no tiene vida, simplemente un artículo. Entonces, no piensa, no siente, no sabe que está perdida. Así hay muchas personas allá afuera que no sienten, no piensan, aunque el Señor les dio la facultad y el sentido de pensar, el raciocinio. Pero bueno, ok. Cuenta un pastor, me acordé de esto. Cuenta un pastor que una vez iban a hacer una campaña y que pusieron un cartón, una lona así grandota que decía: Jesucristo te salva. Gloria a Dios. Es la verdad, Jesucristo salva. Pero que alguien le puso ahí abajo un letrero con plumón: ¿me salva? ¿De qué? Y muchas personas allá afuera dicen eso. Es que me va a salvar ¿de qué? Piensan que tienen todo, tienen un matrimonio destruido. Tienen a lo mejor hijos drogadictos, en un vicio. A lo mejor están inválidos por las fechorías, no lo sé. Pero dicen que los salva ¿de qué? Qué curioso, ¿verdad? Entonces, tienen un carácter de los 1000 demonios. Pero dice que ¿de qué los va a salvar? No sienten, no piensan. Así están. A eso se refería la parábola de la moneda perdida. Pero sin embargo, mis hermanos, cuando escuchan a alguien de nosotros decirle: Jesucristo te puede salvar, ¿a poco nunca te han dicho que eso? Precisamente, ¿me va a salvar de qué? No tienen ni idea de nada. Pero te lo dicen con una convicción que yo quisiera que muchos cristianos tuvieran la convicción cuando hablan las cosas del Señor y que dijeran así. Pero cuando hablamos las cosas del Señor lo titubeamos, lo decimos y como que no creemos, como que pues es que dicen que es cierto. Así me dijo el pastor. Así me dijo la hermana. Si nosotros tuviéramos esa convicción acerca de la salvación, mis hermanos, muchos vendrían al arrepentimiento. Porque a mí me ha tocado ver eso, mi hermano. Me ha tocado mucho ver eso, que a veces sí como que nada más están viendo cómo lo decimos. Y no es tanto como transmitirles la emoción, no, que la unción que está en nosotros sea la que actúe. Porque a veces a mí me han dicho, es que cuando ¿sabes qué, cuates? Luego te pregunto, pero me da miedo porque me empiezas a hablar con el libro que traes y hasta se me enchina la piel. Digo, es que tiene poder. Son palabras de vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, está la parábola de la oveja, la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Esta parábola simboliza a todos aquellos que ya saben que están perdidos, conocen el camino de vuelta a casa, pero por alguna circunstancia, algún motivo, no toman la decisión de regresar. Entonces de nada les vale que conozcan. Saben que están perdidos, se dan cuenta que ya se salieron del camino, pero siguen caminando a la nada. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí mismo en lo que es, vamos a leer esa parábola, la parábola del hijo pródigo. Está en el versículo 11 del capítulo 15. Dice de la siguiente manera, en el nombre poderoso de Jesús. También dijo: un hombre tenía 2 hijos,
Vamos a predicar para alguien que tiene 3, 4 hijos, un hijo, pero que a lo mejor son 2 buenos y uno malo, o uno perdido, o viceversa. Vamos a ver qué dice la Escritura. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, checa esto, mi hermano. ¿Cómo dice padre con letra minúscula? Pero después hay 2 puntos y dice padre con letra mayúscula. Entonces, ¿quién es ese padre? Es Dios. Entonces, es una manera de decirlo, pero está hablando, haciendo alusión a cómo es una familia, porque para con Dios así somos, una familia. Es como dice, padre con letra mayúscula, coma, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Sabes cómo se traduce eso, mi hermano? Oh, Padre, bendíceme. Si eres Padre, bendíceme. Dame todo lo que yo quiero. Sáname, quítame esto, lo otro, aquello. ¿Qué atrevimiento decirle a Dios, dame lo que me corresponde? Para mí es un atrevimiento. ¿Sabes por qué? Porque usualmente la herencia es cuando ya se murió el padre. Imagínate pedirle la herencia a nuestro papá y nuestro papá lleno de vida. Desde ahí empieza la insensatez de este hijo, el hijo perdido. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero ¿cómo es Dios con nosotros? Le repartió sus bienes. Aunque Él sabe que no es la manera correcta, mi hermano, que no debe decir porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. Aún Él así nos bendice, aunque le seamos malcriados, aunque seamos irrespetuosos. Santo Dios. No muchos días después, o sea que al poco tiempo, Dios nos bendijo, Dios lo bendijo. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, allá donde nadie lo viera. Y ahí desperdició todos los bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hemos hecho con todos los bienes que Dios nos ha dado, mis hermanos? Le exigimos a papá que nos bendijera y nos bendijo. Nos dio. ¿Y qué hicimos con todo eso? Exactamente como dice el hermano, lo derrochamos en lo que sea. Para derrochar y para malgastar, no se necesita ir con prostitutas, ni tomar cerveza, ni hacer droga. Se puede derrochar de muchas maneras. Pero bueno, mi hermano, sigamos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿No te suena como de que hicimos lo que quisimos, le pedimos bendición al Señor y de repente, ¿qué hace el Señor? Te manda una pandemia mundial. Vino una gran hambre en aquella provincia y aquí fue mundial, mi hermano. Y comenzó a faltarle. La diferencia, mi hermano, es que el hijo genuino, en esa ausencia de bienes, de comida, en esa carencia, se mantiene fiel a su padre. Mientras el otro, ojalá que se dé cuenta de que no era lo correcto. Entonces yo creo que todos tenemos algo del hijo pródigo, me incluyen en ello. Pero fíjate qué curioso, entonces yo dije, santo Dios, nos vino una pandemia y nos vino a faltar de todo, pero quienes están agarrados del Señor, estamos agarrados del Señor, pues no sentimos tanto esa carencia, gracias a Dios. Entonces no quiero decir que fue eso exactamente, estamos ilustrando y estamos platicando similitudes con la vida real, ese es el poder de la palabra. Entonces dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Después de que era hijo del jefe, hijo del dueño, hijo del rey, ahora andaba allá apacentando cerdos.
Y aquí hay algo bien curioso. No hay nada más sucio para un judío que los puercos. Entonces, nada más ver a los puercos era cosa de apartarme y que decía, no, hay animales inmundos. Animales que la Biblia les decía a ellos, la Torá les decía que pues no se juntaran, se mantuvieran alejados. O sea, era como sucio el pensar estar por ahí, más sin embargo, ahora tenía él que alimentarlos. Fíjate qué coincidencia. Vamos al versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Coma. Qué curioso, mi hermano. Antes tal vez nos damos el lujo de despifarrar, de no querer comer y esto y lo otro, y ahora esta persona, primero, no podía soportar a lo mejor el olor de los cerdos, pues ahora tenía que soportar eso, estar con ellos, alimentarlos y no obtener nada de lo que ellos comían. Anhelarlo. Fíjate qué tremendo. En la casa de su padre todo el mundo le daba por ser hijo del dueño. No había quien faltaba y que le dijera, ten, mira lo que estoy cosechando de la viña de tu padre, o ten esto, mira, acabo de hacer vino de las uvas de tu padre, pruébalo, no sé, de una manera o de otra. Pero ahora no había ni quien le dijera nada, quien le ofreciera nada. Es el versículo 17. Y volviendo en sí, eso es muy importante. ¿Te acuerdas que había dicho que en la angustia te haré entender? Fíjate hasta qué angustia, mi hermano, a veces tenemos nosotros que llegar, hasta dónde tenemos que llegar cuando empezamos ahora sí que, ay, esto y lo otro, nos empezamos allá a parar el cuello. Y ahora sí que como los pavorreales. Para acá, para acá, para acá, para acá. Gloria al Señor Jesucristo. Recordemos que pasa también algo bien curioso. Así le pasó a Satanás. Se esponjó y se atrevió a decir que sería semejante al Altísimo. Entonces, ¿sabe? Cuando nosotros decimos que somos hijos del Rey, que se vea por nuestra actitud. No porque nos vestimos nada más como tal. Porque no sea que todo, dice la ley de la gravedad, todo lo que sube, baja. Así, el principal ejemplo es Lucifer. Se enalteció, se echó flores a más no poder y después dice el Señor Jesucristo, él cuenta que él vio cómo cayó desde ahí arriba hasta abajo. Tanto no bastó que se topó aquí, está saltando ahorita así como rebotando del golpazo, pero no va a acabar ahí, hermano. Se va a hundir todavía más abajo, hasta el fondo. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Dónde nos quedamos, mis hermanos? Que se me olvidó. Gloria a Dios, están aquí. Entonces, dice, y volvió en sí, ahí nos quedamos, mis hermanos. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Qué triste historia. Vamos a seguirle, mis hermanos. Entonces dice el versículo 18. Ya en sí, porque dijo que ya había vuelto en sí. En su angustia ya lo había llamado. Cuando nosotros estamos en la angustia que ya no podemos más, es cuando decimos, híjoles, ¿qué decimos? Me levantaré. No dice que lo levantaron. La decisión comienza en nosotros. Dios nos va a ayudar, sí, nos va a ayudar, pero la decisión comienza en nosotros. Cuando empezamos a tomar otra vez el mapa, nos corresponde a nosotros decir, ahora lo voy a seguir para llegar a donde yo quiero llegar. Me levantaré e iré a mi Padre. Entonces, bueno, tal vez le daba miedo seguir hundiéndose más. Y dice el Proverbios que la sabiduría comienza con el temor a Dios. El principio de la sabiduría. Gloria al Señor. Y le diré, ten en cuenta, como decía Padre, otra vez con P minúscula, pero ahora dice Padre, le diré, Padre, con P mayúscula.
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así llegamos, mis hermanos, todos bien mansitos, me incluyo entre ellos. Como yo te decía, llegué y dije, Señor, no soy digno, Señor, de tocar para ti. No soy digno de cantar para ti. Pero fíjate el amor de nuestro Padre. Entonces dice, no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, lo que tú quieras, Señor, pero quiero estar en tu casa, quiero estar donde tú estás, Señor. Y cuando aún estaba lejos, ya me salté, y levantándose, vino a su padre. Entonces, no nada más quedó en que lo pensó, mi hermano, eso es muy importante, no quedó en que lo iba a hacer. Le nació, pero lo llevó a cabo. Tomó, se levantó y dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Entonces dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. ¿Recuerdas que decía al principio de la escritura que no quería sacrificio, sino que misericordia? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuántas veces, mis hermanos, cuando viene un vagabundo que llega oliendo a orines, que llega oliendo feo, corremos y lo abrazamos y le decimos bienvenido? ¿Cuántas veces, mis hermanos? Porque yo he ido a varias iglesias cuando veo que entra el mendigo, como son hijos del rey, empiezan a hacerse y se empiezan a cambiar de lugar, mi hermano. Ay, ¿cómo lo abrazas, hermano? Huele bien feo, ¿no lo ves cómo viene? No me importa, porque en esa condición espiritual y peor estaba yo. Y sin embargo, Dios vino, corrí a él y me abrazó, hermano. Es el versículo 21, mis hermanos. Y el hijo le dijo, con P mayúscula, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A mí me impresiona mucho esa frase, porque eso me da a entender de que ya tenía conocimiento. Por eso menciona el cielo y contra ti. Amén. Lo carnal y lo espiritual. Gloria a Jesucristo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo pensó, pero lo llevó a cabo. Lo estaba pensando, voy a ir a la casa de mi padre, voy a ir a la iglesia y le voy a decir al pastor que me perdone por andar murmurando de él. Le voy a decir que me perdone a los hermanos porque yo anduve murmurando de anduve hablando cosas que no me constan, pero yo empecé a decir. Santo. Pero lo vamos a ver más adelante, mi hermano, dos cosas serias. Es el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué haríamos nosotros? Ahí viene ahora sí, como ya ahora sí ya no tiene dinero, ahí viene. Santo. Como ya ahora sí necesita, ahí viene. Ahora sí ya se dignó. Pero ¿qué crees que dice el Señor? Por eso te digo que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Y esto a mí me impresiona. Fue una de las primeras cosas que cuando yo escuchaba a Facundo Cabral hablar de Dios, había algo que me recorría. A mí me gusta mucho escuchar cómo habla Facundo Cabral de Dios. Y unas cosas que me dejaron impresionado. Y él le dijo, y el Padre amorosamente le dijo, maten al becerro más gordo. Amén, amén. Porque no era cualquier becerro, no. Él quería lo mejor para hacerle banquete a su hijo. Y traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, hagamos pachanga, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Desde el momento, mis hermanos, que nosotros nos alejamos de Dios, ya estamos muertos. Salimos de la iglesia, ya estamos muertos. Pero hay poder en aquel que también murió
pero al tercer día resucitó. Gloria a Jesús. Hay poder en aquel que le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice punto, y luego dice punto seguido, y comenzaron a regocijarse. Amén. Gloria a Dios. Nadie dijo nada, nadie dijo, ay, ahí viene otra vez, ay, ahora sí como ya no, todos empezaron, Gloria a Jesús. Aleluya. todos empezaron a regocijarse, gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Pero no acaba ahí, hermano, falta la otra parte. Y ahora sí, vamos a predicar a la iglesia para alguien que tiene sus pensamientos y su corazón con unos sentimientos que no están dentro del orden de Dios. Santo de Israel. Gloria a Jesús. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le dijo, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Gloria a Dios. Fíjate cómo Dios aún así en su misericordia, porque aquí cuenta de la historia de un padre que pues igual que nosotros, cruzan la puerta, cruzan el puente de fierro y ya no sé qué pasa, pero nuestro Padre Celestial él todavía sigue el rastro y él sabe dónde andas. Y cómo cuida a tu hijo. Por eso decíamos que es prédica para un papá que tiene un hijo pues, rebeldón, pero 2 hijos buenos, o 2 hijos rebeldones y uno bueno. La promesa de Dios es que Él va a cuidar de tu hijo. Tú solamente confía en Él. Ciegamente, olvídate de todo esto. Confía en el Señor. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice entonces, Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano, a pesar de todas las circunstancias. Entonces los hermanos de la iglesia se enojaron. Entonces se enojó y no quería entrar. No. Al hermano, el rebelde no hace nada. Yo que siempre vengo bien peinadito, bien planchadito. Yo que siempre vengo así y el pastor a mí no me hace. Ese hermano nada más que canta, pues ahí dice que canta, pero no. Ese hermano, y empezamos con la habladuría, mi hermano. Hablar y hable, que no, que mi hermano, y porque yo me porté bien, porque yo estuve esto, porque yo nunca falto, porque yo siempre acudo a los ayunos, porque ayuno 3 veces a la semana, porque soy súper ungido y por todo lo que yo creo, yo, y después yo me enojo y me indigno de que el pastor haya recibido a ese hermano que fue allá, anduvo allá dando mal testimonio, hablaba mal de nosotros, y un sinfín de cosas, mi hermano. Y le rogaba que entrase, hermano, entre, hermano, pero él decía que no. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y nunca habiéndote desobedecido, no me has dado nada. Pastor, ¿cuántas veces Aleluya. yo he ido, le ayudé, rompí mi cochinito, un sinfín de cosas, y nunca me ha dejado ni siquiera dar testimonio? Yo quiero cantar, quiero ser famoso. Por eso, porque quieres ser famoso, aquí se viene a darle la gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. No sé por qué el Señor me pone esto, mi hermano, en la mente para decirlo. Porque quiero, sí, pastor, y usted nunca me ha ayudado a dar a conocer mi ministerio. A ver. El ministerio no es tuyo. El ministerio es de Él. Amén. Y no nos debe importar conocer tu ministerio. Al que nos importa conocer es a Jesús. Al que nos importa que conozcan, no es tu ministerio, es que conozcan a Jesús. Es el versículo 30. Pero cuando vino
Fíjense cómo se dirige. Pero cuando vino tu hijo, porque era su hermano, ¿por qué nosotros deberíamos de dirigirnos así? Sí, pero cuando vino tu hijo, o sea, como que quiere decir mucho. Es como que lo estoy insultando, le estoy diciendo groserías, inclusive tal vez hasta lo estoy maldiciendo, perdón, pero con guante blanco, para que no se den cuenta. Pero Dios, que conoce los corazones, se da cuenta. Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Déjame checar el tiempo, mi hermano, a ver si me da tiempo todavía. Apenas vamos 52 minutos, hermano. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor, mi hermano. Qué bonita fiesta, ¿verdad? Lo que estaba pasando en la casa de Mateo. La pachanga en la casa de Mateo. Gloria a Dios, mi hermano. Pero no termina ahí, mi hermano. Eso fue lo que Lucas registró. Ahora falta, te voy a hablar un poco así. Digo, unos 20 minutos. ¿Me aguantan? O ya le cortamos ahí. Bueno, hay otra, digámoslo así, cara de la moneda. Dentro de la misma fiesta o el banquete. Recordemos ahora qué dice el anfitrión que pasó en su fiesta. Porque él registra sucesos adicionales que Lucas no registró. Sabrá Dios por qué. Que no registró ni tampoco Marcos. Vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 18. Es en el versículo 10, veamos solamente el subtítulo. Ya resumimos un poquito acerca de lo que es la parábola de la oveja perdida. Dice el versículo 10. Más bien, en el versículo 10 comienza la parábola de la oveja perdida. El anfitrión no registra la parábola del hijo pródigo, pero registra otras cosas que no registró Lucas, y es muy interesante, porque cuando hablamos del hijo pródigo es el hijo que está allá afuera, el cristiano que se fue allá afuera y se perdió, le pasó lo que sea. Pero yo te voy a demostrar con la escritura, mi hermano, que hay hijos perdidos dentro de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Las ovejas somos nosotros. Sí. Mateo registra que la parábola de la oveja perdida. Y lo que dice la escritura no es coincidencia. Es muy importante, mis hermanos, que cuando nosotros leamos la escritura, hay veces que como que no se entiende, lee todo el contexto. El contexto, una parte de las reglas de la hermenéutica, es que leas antes y después. Así podrás tener un entendimiento acerca de todo lo que pasó ahí realmente. Entonces, y así no sacamos pasajes o versículos fuera del contexto y decimos algo que Jesús, o que la misma Biblia nunca dijo, pero que parece que está ahí. Gloria a Dios. Entonces, dentro del contexto, mi hermano, yo encontré que hay otros datos. Ahora regresemos. Capítulo 18, versículo 6. ¿Qué dice ahí como subtítulo? Ocasiones de caer. Entonces, fíjate lo delicado, mi hermano, que es una oveja. Leámoslo de manera rápida. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Bueno, regresemos al versículo 18 desde el principio, porque dice, ¿quién es el mayor? Y ahí se está refiriendo a los pequeños. Entonces luego dice, ocasiones de caer. Ahí ya hace alusión a esos pequeños. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Fíjate lo delicado, hermano, es que al mendigo que viene entrando por ahí,
al hermano que se alejó y anduvo por allá haciendo, ahora sí que infinidad de cosas. Fíjate lo delicado que es que nosotros le hagamos el fuchi, ¿eh? Es delicadísimo y mejor nos hubiera sido colgarnos una piedra y aventarnos al mar. Fíjate lo delicado que es que hablemos de un hermano y que alguien diga, no, ya no voy a ir a la iglesia de Rey de Reyes. Allá dicen, me hacen muchas caras feas. Y que se vaya. Es un pequeño. Fíjate qué delicado es. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por el que viene, por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo manos o dos pies, que ser echado al fuego eterno. Y yo le agregaría, hermano, que mejor nos sería que llegáramos huérfanos que ser echados toda la familia, incluyéndome a mí, al fuego eterno. Y entonces ahí, después de ese contexto, hablando de los pequeñitos, entonces se refiere a la oveja perdida. Entonces, ¿ves cómo toma otro contexto, otro sentido la oveja perdida? La oveja perdida todos pensamos, pues es la que se fue, dejó la iglesia y anda por allá vagando. Pero aquí ya estamos hablando de la oveja perdida que está aquí. Amén. Gloria a Aquí Dios. dentro de la iglesia. Aleluya. No basta con eso, mi hermano. ¿Quieres un ejemplo de alguien que estaba perdido dentro de la iglesia? Santo. Ahorita te lo voy a enseñar. Gloria a Dios. Bueno, vamos de una vez. ¿Han escuchado la historia del joven rico? Amén. El joven rico, vamos a verlo, capítulo 18. Lucas, eso está en Lucas. Lucas capítulo 18. Versículo 18. Dice de la siguiente manera. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. O sea, como que eso también ya luego, como que, a ver, déjalo al lago para ver qué obtengo. Fíjense la pregunta, esto es clave. ¿Qué dice después de que dijo maestro bueno? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan del mapa que teníamos que tener bien planteado hacia dónde nos dirigíamos? Él ya tenía planteado hacia dónde quería ir, pero no sabía cómo llegar. Qué curioso. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los 10 mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde se aprende eso, mis hermanos? En la iglesia. Muchos lo ven allá en la tele, pero eso donde se aprende, el lugar correcto es en la iglesia. Entonces el joven rico contesta, Señor, todo esto he guardado. Y ella andaba con su trajecito, firme, es un cristiano, así de que tú lo veías, ese hermano es bendecido por Dios porque era rico. Santo. Eso lo he seguido desde mi juventud, o sea que se lo inculcaron desde chiquito, en lo que llaman, que digo, la Biblia no registra nada de eso, pero es en lo que se llama la famosa cuna cristiana. Santo. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta algo. Ya le estaba dando las coordenadas del mapa para por donde se fuera, pero le dice, te falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué sigue? Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. ¿Por qué Jesús dice eso? Sinceramente, mis hermanos, si ustedes fueran ricos, ¿qué harían? ¿Se ayudarían a los pobres? Tenemos que ser sinceros, ¿eh? A lo mejor es la razón por la que el Señor no nos da riqueza. Amén, amén. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Santo. Yo le digo, Señor, déjame como estás. No quiero contestar esa pregunta porque no quiero echarme de cabeza contigo. Santo.
Entonces dice el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, de ahí viene, de ahí lo vio, y ahí pudo ver lo que había en su corazón. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, hermano, siéntete contento, honrado y agradecido por Dios, porque no tenemos que andar pensando en todo lo que tenemos allá, que mi carro, que mi moto, que aquello, que el otro. Bendito seas, Jesucristo. No tengo que estar preocupado ni por el burro, ¿qué tal si se desamarró y sale a verlo? No, mi hermano. Sentámonos agradecidos porque tenemos la tranquilidad de estar aquí y de gozarnos con el Señor. ¿Por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Qué dificilísimo es. Pero sí los hay, hermano. Sí los hay quienes eran ricos y están en el reino de Dios. ¿Quién es uno de esos? Abraham. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa es una frase, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener bien grabada aquí en el corazón. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Gloria a Jesús. Entonces, Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Gloria al Señor Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Esto que sigue, mi hermano, es poderosísimo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, con esto respalda las palabras que te dije. No te preocupes por tu hijo rebeldón. No te preocupes por tu papá rebeldón. No te preocupes por tu esposa rebeldona. No te preocupes por nada. Escucha lo que dice el Señor Jesucristo. Palabras de vida eterna y están en rojito, mi hermano, ¿eh? Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Si nosotros atendemos las cosas de nuestro Padre Celestial, de Dios, olvidándonos de todo lo que hay allá afuera, Él se encarga de eso. Cuando yo me fui a predicar, no estoy para contarlo, mi hermano. Lo único que hago es testificar acerca del Señor. Fui a predicar, yo sabía el tema que iba a predicar acerca de los matrimonios. El Señor me dijo, yo dije, bueno, yo voy, Señor, pero ¿qué crees que yo tengo ciertas situaciones porque el demonio está atacando mi matrimonio, hermano? Por eso mi mujer no está aquí. ¿Y cuál es el punto? Siempre lo he dicho, Jezabel está pidiendo mi cabeza otra vez. Santo. Herodías está pidiendo mi cabeza otra vez. Pero lo que voy a hacer yo, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Seguir al Señor. Y voy a predicar el matrimonio y voy a decir que Dios salva el matrimonio. Gloria a ti. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces yo dije eso, pero ¿qué crees que no acabó ahí, mi hermano? Viene tanto, o sea, tú puedes distinguir por el discernimiento que Dios te da cuál es la parte de Dios, pero también la parte en la que el demonio está intentando influenciar, atacarte. ¿Y qué crees que como les platiqué, que yo dije ya, como buen evangelista ya alboroté el rebaño, ahí nos vemos, pastor, hazte cargo de tus ovejas? No, hermano. Cuando yo estaba volteando, no firmando autógrafos, sino dije, le voy a regalar estos cantos que he cantado, y volteé a ver, ya estaba la colita esperándome, la fila esperándome. Gloria a Jesús. Por consejería. Gloria a Jesús. Y yo dije, Señor, dentro de mí, rápido dije, Señor, yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio y tú me pones a dar consejería. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero las palabras de Dios son grandes. Amén. Ya te he enseñado cómo es que lo tengas que hacer. Ahora, si tu hijo
Si tu padre, si tu hermano, si todos no han querido venir aquí, no es tu culpa, hermano. Todos tenemos libre albedrío. Dios nos dio un libre albedrío. Entonces tú solamente cumple con hablarle del Señor y hay parte que les corresponde a ellos. No te sientas culpable, mi hermano. Si tu hijo está perdido en las drogas, si tu esposa no quiere venir, tú háblale del Señor, pero ellos tendrán su propia decisión. Les corresponde a ellos. Tú no vas a ser juzgado ante Dios por lo que haga otra persona, sino por lo que tú hiciste o no quisiste hacer. Gloria a Dios. Entonces ten tranquilidad, hermano, llénate de paz, que si tú le has estado predicando, hablando y esto y lo otro, no te preocupes. Dedícate a Dios y Él te va a cuidar todo eso y un día vas a ver esas personas aquí. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo dice aquel que puede respaldarlo. Aleluya. Entonces, qué poderoso es eso, mi hermano. Entonces yo le decía, Señor, yo tengo problemas en mi matrimonio y me pones a dar consejería. Yo te he enseñado, y sí es cierto, mi hermano, desde antes de que yo me casara, Dios ya me había dado muchos trazos, muchos mapas acerca del matrimonio. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que hacer esto y cumplir lo que Dios me dice. Aunque mi esposa diga esto o aunque tu esposo diga aquello, no, tú sigue lo que Dios dice. Porque no el éxito, sino la victoria de tu matrimonio, de que tu hijo, tu padre, tu pariente venga aquí, está en que sigamos lo que Dios nos dijo. Gloria a Dios. Entonces, eso nos trae y nos libera de muchas cosas. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, yo decía, tienes razón, Señor. A final de cuentas, tú me dijiste desde antes que yo me casara que yo iba a ser usado para hablarle a los matrimonios. Gloria a Dios. Y yo le dije, Señor, pues tú me trajiste, tú hablaste, fue tu palabra, ahora atiéndelos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, como fuera una guitarra, como tal instrumento que soy, una guitarra, dejé que el maestro me tocara. Gloria a Y Dios. salió la melodía. Así tienes que ser tú, mi hermano. Gloria a Dios. Es por eso, mi hermano, que yo me autodenomino como el pastor de las ovejas perdidas. Para gloria de Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? A donde quiera que yo voy a trabajar o voy y que el Señor me pone a alguien, siempre es una oveja perdida. Alguien que estuvo en la iglesia, pero que por alguna circunstancia, porque murmuraban de él, porque esto, porque él. Muchos me han hablado inclusive de los pastores, que el pastor allá donde iba, y yo decía, son un sinfín de historias, mi hermano, por las que yo puedo entender esto. Santo. Entonces, mi trabajo es, mira, es que el mapa que traes está al revés, hermanito. Era, voltéalo y vas a encontrar el lugar para que tú llegues a Jesucristo. Gloria a Dios. Y no se me escapan, hermano. Ha habido hermanos que yo le digo, Señor, ya no he visto al hermano fulano. Ya no he visto al hermano Lauro, pónmelo enfrente, Señor. Y ahí que me lo ponen. Santo. Señor, como que se me quiere escapar. Pónmelo otra vez. Llegan las cosas. Es la obra del Señor. Gloria a Dios. Entonces regresemos, mi hermano, ya para terminarlo. Así ya voy a terminar. Pero yo de veras. Viendo el contexto de la oveja perdida, entonces nos podemos dar cuenta de qué es aquí. Y nos da las instrucciones. Esto es poderosísimo, hermano. Parte del orden en la iglesia. Porque después de hablar de que la oveja está perdida dentro de la iglesia, nos da las instrucciones en el versículo 18, cómo se debe de perdonar al hermano. Gloria a Dios. No, Señor, es que me perdí porque aquel hermano me hizo esto y lo otro. Y pensamos que con eso ya nos vamos a justificar. Y no, mi hermano, acuérdate que el Señor dice que si tú no has perdonado a tu hermano de corazón, las 800 veces 7, siempre lo he dicho, ¿por qué el Señor dice eso? 7 veces 7. Si lo multiplicas son un buen de veces. Perdonas una vez, te la vuelven a hacer. Perdonas otra vez, te hacen 2. Perdonas, te hacen 3. Perdonas, te hacen 4. Y va aumentando. Y tú sigues perdonando. Cuando te des cuenta, mi hermano, ya te habrás enseñado a perdonar. Amén. Antes de Gloria a las Dios. 490 veces. Aleluya. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Pero si no lo perdonas de corazón, porque hay quienes dicen, sí, pastor, lo perdono, gloria a Dios. Pero no es un perdón que viene de aquí, mi hermano. Gloria a Dios. Entonces, ten en cuenta que si no perdonas, si no eres sincero y no perdonas de corazón a tu hermano, Dios no te va a
perdonar. Amén, amén. Es delicado, mi hermano, esto es delicado, ¿eh? Aleluya. Pero no acaba el contexto ahí. Para quienes no entendieron cómo se debe de perdonar al hermano, el Señor da otro ejemplo que se llama los dos deudores. Santo. Y ahí ya lo pone más claro. Los dos deudores. Vamos a darle un repasito nada más para terminar, mi hermano. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, se le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó solo el Señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué dice la Escritura al principio? Misericordia quiero y no holocausto, no quiero tus ofrendas. Movido a misericordia, dice que lo perdonó. Pero ¿qué crees que cuando el siervo salió allá afuera y se encontró a su hermano que le debía 20 pesitos después de la millonada que él debía, no quiso perdonarle los 20 pesitos? Y le dijo: pastor, aquí estoy. Este que está aquí me debe esto y me debe aquello, me debe eso y lo otro, y no me quiere pagar, entonces métalo a la cárcel, expúlsalo de la iglesia, excomúlguelo. Santo. Pero el Señor está en todas partes, eso es Amén, presente. amén. Y nos indignamos porque alguien no nos quiso pagar un poquito cuando Él nos perdonó la millonada con nuestras fechorías, en nuestra vida sucia, perversa y rebelde. Y no quisimos perdonarle. Hicimos un borlotote Santo. por lo que Él nos debe. Queremos paciencia, pero no somos pacientes. Queremos misericordia, pero no somos Amén, misericordiosos. amén, amén. Nada más queremos. Acuérdense que una de las reglas es: mejor es dar que recibir. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero ahí estaba, como el Señor está en todas partes, ¿qué creen que ahí lo vieron? Santo. Señor, ¿qué crees? Que aquel que tú le perdonaste la millonada fue y le quería cobrar 20 pesos al otro. Sí, amén, amén. Hizo que lo metieran en la cárcel. Santo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Porque Dios es misericordioso, es amoroso, pero también su fuego, vaya que quema, hermano, ¿eh? ¿Cuál será el pago, hermano? ¿Tendrá misericordia otra vez? Porque aquí cuenta que dice que ya no. Dijo: no, ahora por gandalla te vas a ir toda la cárcel y le vas a pagar todo. Amén. Pero es que no me interesa. Así es. Y así es, mi hermano. ¿Y quién le va a decir a Dios que no? Si Él es el Dios todopoderoso, único, Rey de reyes, Señor de señores, soberano. Mano, ponte de pie. Por favor. Si te encuentras alguna oveja perdida de cualquier tipo, mi hermano, como las antes mencionadas, Santo. recuerda que el apóstol Juan dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y recuerda de lo que dice Marcos 18:28. ¿Cuál es el principal mandamiento, mis hermanos? Amarás al Señor tu Dios, un poquito como tú quieras, a tu manera, si puedes y si quieres. Sobre todo, con todo, mi hermano, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Recuérdale a esa oveja eso, mi hermano. Ahora te voy a hacer unas preguntas y ya empezamos la oración para que el Señor termine con broche de oro lo que Él dijo. ¡De Dios! ¡Santo! ¿Ahora ves lo que pasó en la fiesta de Mateo? Digo, los que somos amantes del Señor, a mí me emociona, Señor. Siempre le dije, yo hubiera querido estar cuando diste la parábola del hijo pródigo, Señor. Santo. Entonces en la película maneja como de repente se empieza a chicopalar Pedro y entra, porque no quiere entrar porque se contaminaba. No, yo no me junto con esos porque me contamino. Yo soy hijo de Dios. No, se metió con el que más odiaba a Leví. ¿Por qué? Porque Pedro, eso no está marcado exactamente que así pasó, que fue Pedro y Mateo. Pero pudo haber sido, ¿sabes por qué? Porque Pedro era rudo y odiaba a los cobradores de impuestos porque él era pescador, tenía que pagar mucho.
Y Leví era cobrador de impuestos. Entonces imagínate a los dos enemigos por esta parábola juntarse. Es tiempo, mi hermano, que si aquí hay de ese tipo de disensiones, perdona a tu hermano, porque si no lo perdonas tú, el Señor tampoco te va a perdonar. Porque tanto le costó sangre a Él como le costaste tú. Si tú vas algún día, mi hermano, a una fiesta familiar, vas de visita y de repente están en la pachanga, avienta la red del mensaje del Evangelio. Si el Señor te hizo sentir algo así, son pecadores, sí, mi hermano, pero que no sea por gusto, sino porque vas a ir a aventar la red del Evangelio. ¿Qué piensas, mi hermano, de la fiesta de Mateo? Gloria al Señor. Si a mí me emocionó contarla, imagínate vivirla. ¿Es malo hacer fiestas, mi hermano? ¿Será pecado ir a una fiesta donde hay enfermos, pecadores? Hermano, tú son la diferencia. Si tú vas, Jesús está yendo. ¿Y a qué iba Jesús a ciertas fiestas? A eso vamos nosotros también, mi hermano. Que cuando tú hagas fiesta, mi hermano, tus fiestas sean como la de Mateo. Pon el banquete y da de lo mejor para que muchos vengan al arrepentimiento. Ahora sí, mi hermano. Ahora sí, mi hermano, el altar está abierto para todos los que quieran venir a pedir perdón. Ve, si tú tienes disensión con alguno de los hermanos, ve y dile, hermano, perdóname. Te perdono y perdóname. Y si alguna vez yo te fui de tropiezo, ahora ya no. Ora por mí porque quiero ser de bendición para tu vida. Que la casa del Señor sea para eso, para juntarnos a alabar al Señor, para glorificarlo y para eso, mi hermano. Quien quiera pasar y venir al Señor adelante, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a pasar al frente, hermanos.